Buenas familia, muy buenas tardes para todos. Qué rico poder estar aquí otra vez este domingo para compartir con ustedes. Espero que la transmisión hoy la puedan seguir bien con buen sonido, ¿sí? Nosotros estamos aquí como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Por lo tanto, el cuerpo debe reflejar Cristo. las obras de Cristo, ¿sí? Y para eso estamos nosotros aquí, como iglesia creciendo en este entendimiento de que la iglesia no son lugares, no son actividades, no son cosas que hacemos, sino es una transformación de vida donde nosotros como piedras vivas estamos siendo transformadas en entendimiento y en corazón para poder vivir la vida que Dios quería que tuviéramos, que es una vida guiada por el Espíritu de Dios, llena del Espíritu Santo, que manifiesten las obras y el carácter de una naturaleza divina, y eso se expresa a través de personas como tú y como yo. ¿Ok? Entonces no es nada místico, no es para unos pocos, es para todo que ha nacido del Espíritu, para todo que ha entendido que el gobierno del Espíritu que ha sido puesto dentro de este vaso de barro tiene que tener una expresión física también, que se muestra por medio de todo lo que hacemos, la forma como hablamos, cómo pensamos, cómo nos dirigimos, cómo tratamos con el prójimo, cómo manejamos nuestro dinero, cómo manejamos nuestro tiempo, cómo afrontamos las situaciones difíciles y buenas de la vida, ¿ok? Porque hay momentos buenos y hay momentos difíciles, y en todo eso está presente el Señor. Amén. Bueno, entonces, hemos venido teniendo una serie de enseñanzas, últimamente lo que es la edificación de la iglesia. Ya definimos que la edificación se hace a la medida que... Espera un momentico aquí que me están moviendo todo esto. Porque te ves torcido en la pantalla. Ok. Espérate un segundito. Porque te ves como que miras para otro lado. Porque estoy mirando al público. Sí, por eso, pero entonces en la Ya. cámara apareces. Ok, bueno. Ok, ya, gracias. Déjalo. Ok. Tú sigue normal y yo... Sí, es que eso interrumpe un poco cuando me mueven las cosas. Ok, sigamos. Entonces, ya veníamos teniendo varias enseñanzas el último tiempo sobre la edificación. Yo creo que ya hemos entendido que la edificación no tiene que ver con ladrillos, ni edificios, ni actividades, ni congregaciones, ni denominaciones, ni ministerios. Tiene que ver con la formación de personas dentro de este cuerpo en el cual fuimos bautizados, que se llama la iglesia, por el Espíritu de Dios, y que viene a tener una edificación que es continua en cada uno de nosotros. No es de que yo nací de nuevo y ahora soy parte del cuerpo de Cristo y ya estoy en la plenitud. No, ahí empieza el bebé a crecer y a ser formado. Y eso es lo que hacemos cuando compartimos como iglesia, y cuando el Espíritu nos instruye, nos enseña y nos revela a Cristo, viene todo ese desarrollo. Y eso se hace como en el diario vivir, en las situaciones que tenemos. Ahí es donde se practica cuánto de Cristo verdaderamente nosotros estamos conociendo, hemos conocido. Por eso 80, 90, 100 años que el Señor nos regala aquí, todo es un aprendizaje. Es un periodo de tiempo corto para que nosotros aprendamos a depender de Dios, porque tenemos una larga vida por delante, una vida eterna, en la cual estaremos siempre con Él, y Él quiere que tú y yo aprendamos a vivir su vida en todo lo que hagamos. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a hablar sobre los impedimentos que retrasan el crecimiento del creyente. ¿Ustedes creen que hay impedimentos? Sí. Pues mire, durante los años que he llevado en el Evangelio, ya empiezan a ser bastantes. Yo creí como a los 12 años fue que el Señor vino a mi vida y empezó a enseñarme de una forma muy elemental, pero tenía 12 años y el Señor me iba enseñando. Yo creo que ya he recorrido bastantes años viendo mi propia vida y viendo la vida de otros creyentes y viendo la vida de las congregaciones, de cómo se desarrollan, y veo que hay muchísimo impedimento para que la iglesia, el creyente, la piedra viva, se forme como Dios quiere. ¿Es porque Dios no quiere? No, es porque nosotros mismos tenemos cosas en nuestra vida que retrasan el desarrollo. Hacemos oposición, buscamos nuestros propios placeres, nuestros propios caminos, y por lo tanto no le damos cabida a que el Espíritu Santo venga a hacer ese cambio. Hemos visto seguramente ustedes y yo, creyentes
que en transcurso de meses se ve un gran desarrollo, un gran cambio de personalidad, hasta de forma de ver la vida. Pero también hemos visto creyentes, incluso nosotros mismos, de que llevan años y años y años y años patinando en lo mismo, los mismos problemas, las mismas mentalidades, los mismos sentimientos, los mismos pleitos o contiendas dentro de la congregación de la cual no se sale. Vamos a mirar entonces unos puntos, unos pocos puntos, no puedo tratar todos porque seguro son muchísimos más de los que logro pensar, pero hay uno que se llama la altivez o la arrogancia. Buscando un poquito qué quiere decir altivez o arrogancia, el diccionario lo define de esta manera: sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Es un sentimiento de superioridad y provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Un ejemplo, yo creo que ustedes han experimentado, de pronto han visto o han sentido, y tiende a ser un problema de no el niño espiritual, sino de aquel que ya lleva un tiempo en la congregación, donde se reúne, donde está creciendo, donde participa, de que cuando de pronto se le da algún tipo de cargo, algún tipo de posición, a veces son los más vistosos, puede ser en la alabanza, en el canto o la predicación, entonces se sufre de este mal, la altivez y la arrogancia, donde el pueblo o el hermano que está sentado en la silla, que no hace partícipe de la predicación, de la alabanza o el canto, es como que es inferior. Quiere decir que estos miembros o estas personas que ocupan estos lugares a veces no reciben consejo, no escuchan, creen que están por encima, que pueden mirar debajo, de pronto no tratan a las personas y no aceptan que haya ningún tipo de crítica para con ellos en cuanto a su forma de vivir, en su forma de tratar o en cuanto mismo puede ser hasta en la misma enseñanza que se da desde los púlpitos. Esto lo he visto, esto lo he experimentado, esto son cosas que yo creo que de pronto ustedes también han visto, y esto es un gran impedimento, es un sentimiento que no viene del espíritu, ¿sí? La arrogancia y la altivez, y provoca un trato diferente, distante o de desprecio. Puede ser que le digan, bueno, ¿y usted quién es para venirme a enseñar? Yo soy el pastor, yo soy el líder de alabanza, yo soy el que canto. Y a veces se nutre precisamente por la posición que tiene dentro de una congregación. Lo he visto muchísimo, muy claro en ministros de alabanza, precisamente que son porque cantan bien o porque tocan bien un instrumento, entonces se les pone en un lugar, pero como no hay madurez, no hay entendimiento de la función que están ejerciendo para edificación de la congregación, se levantan, se creen superiores, un sentimiento de altivez y el resto se mira como menos capaz o inferior. Gravísimo. En Salmos capítulo 138, versículos 6 al 8, dice así: Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. ¿Por qué será que el Señor los mantiene alejados de sí? ¿Será porque Él quiere? ¿Será porque es que Él les tiene mal genio? Dice, no, que Él se ocupa de los humildes, le gusta la personalidad de una persona humilde, ¿sí? No estamos hablando de humilde en cuanto a bienes, sino que tiene un corazón de humildad, que logra reflexionar y logra ponerse en su posición correcta en cuanto a quién es. Y no se levanta como los orgullosos, porque Dios no le gusta ese tipo de persona. ¿Por qué es que el Señor los mantiene de lejos? Es porque esto es una condición del corazón del hombre. ¿Sí? Es una condición del corazón del hombre. No son cosas, es una condición del corazón. Y cuando hay un corazón altivo, cuando hay un corazón
que es así, que se cree más que los demás o de arrogancia, es un corazón muy difícil de tratar. ¿Sí? Es muy difícil. No acepta que se le mencione alguna crítica, un comentario, no recibe consejo, cree que todo lo sabe, ¿cierto? Y por lo tanto todos los demás no tienen acceso a poderle aportar nada porque está por encima de los demás. Esa es una de las razones por la cual el creyente tiene dificultad para crecer. Estamos ahorita mirando cuáles son los impedimentos que pueden retrasar la vida de un creyente en el crecimiento. ¿Sí? Entonces ya vimos este punto. Salmo 138, 6 del 8, que nos dice que el Señor cuida a la gente humilde, pero en cambio, o sea, a diferencia de a los orgullosos los mantiene alejados de sí o de Dios. ¿Por qué? Porque esto es una condición de un corazón incorrecto, un corazón no moldeable, un corazón que no se deja formar, sino que pone una apariencia externa donde está por encima de todos y de todo. Bueno, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me hicieras de la puerta? Gracias. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 17 y 18 de la traducción en lenguaje actual, dice esto. La Biblia dice en el 17. 2 Corintios 10, versículo 17 nos dice así. La Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, o sea, si en algo usted le va a poner algo de orgullo o algo de que esto es grande, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. ¿Sí? De eso sea usted orgulloso. ¿Sí? Ante la sociedad, ante el mundo, ante los problemas, de que su confianza está en el Señor. ¿Sí? Si en algo usted va a poner el orgullo o sus sentimientos de que soy grande o de que esto lo puedo hacer o de que tengo algo en que afirmarme, es de que el creído en el Señor. ¿Ok? Aquí lo dice, la Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. Y después dice en el 18, un versículo que siempre me trae claridad en cuanto a la mente del Señor. Dice, la persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. ¿Notan el contraste? La altivez habla de sí mismo, ¿cierto? La arrogancia habla de sí mismo, muestra una conducta contraria a la mente y al corazón de Cristo. Por lo tanto, no puede haber un trato con esa persona, no puede haber un desarrollo hasta que esas barreras de ese corazón sean rotas. ¿Para qué? Para que no sea la persona mostrando una apariencia o una posición o un cargo o una jerarquía y el Señor dice, de nada te sirve, porque eso que tú hablas no habla bien de ti. Lo que hablaría bien de ti es que yo hable bien de ti. Aquí lo está diciendo, la persona que merece aplausos o que es digna de una alabanza, ¿cierto? No es la que habla bien de sí misma, la que se levanta, la que se exalta, la que se pone en condición, la que mira a los otros por demás porque está por encima, sino aquella de quien el Señor habla bien. Y eso deberíamos proponernos todos nosotros, de siempre tener ese entendimiento. Si yo quiero sentirme bien, quiero ver de que el Señor se agrade de mi comportamiento y que Él pueda alabarme o en algo levantarme por la forma como yo vivo en servicio al Señor, por el corazón que tengo para con Él. ¿Sí? Entonces vemos de que el Señor habla bien de las personas. Él habló bien de Abraham, habló bien de David, habló bien de Moisés, ¿sí? Y levantaba las características buenas de cada uno de estos seres. ¿Por qué? Porque el Señor no es ignorante a las cosas del humano. Él ve las debilidades, ve las fortalezas. Y el Señor sabe de que es que en Él nosotros podemos ser cambiados todos los días para ser más como Él y que sus virtudes vengan a reflejarse por medio de nosotros.
Esa fue la intención del Señor, poner hombres aquí en esta tierra para que su naturaleza se expresara por medio de nosotros. Ya que nosotros nos hemos volteado a vivir una naturaleza corrompida, apartada del consejo de Dios y de la guía del Espíritu, es otra cosa. Pero para todo el creyente que ha vuelto al nuevo nacimiento en Cristo Jesús y ahora Cristo le habita, esto es lo que Él quiere que vivamos, el reflejo de Cristo a través de nosotros. En 2 Corintios 10, 3, 5, también en la traducción en lenguaje actual, dice esto: es verdad que vivimos en este mundo, y me gustó mucho esta traducción por la claridad como lo dice. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Ustedes están en este mundo, ¿cierto? En esta tierra, en esta sociedad, gobernadas por humanos, personas, gobernadas por sistemas. Sabemos que hay un gobierno espiritual que afecta en la vida de las personas en este mundo en el que vivimos. Es un mundo apartado de Dios. Eso se ve en lo que vemos diariamente, en la mala administración de la naturaleza, en la mala administración de los bienes, en las guerras que vemos, ¿cierto? En la arrogancia del corazón del hombre que siempre busca lo suyo primero. Y vemos que todos estos comportamientos son totalmente diferentes, o contrarios más bien, al carácter de Dios. Dios quiere que administremos la naturaleza con sabiduría, cuidando de ella. Quiere que nosotros nos edifiquemos mutuamente, ¿sí? Que amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Vemos esto en este sistema en el que vivimos, carnal o mundano? No, no lo vemos. Incluso a veces dentro de nuestros mismos hogares, nuestras mismas familias, en el trato con las personas que más amamos, no se manifiesta. ¿Por qué? Porque hay impedimentos en el corazón del hombre que no permiten de que el Espíritu del Señor venga a transformar esas cosas. ¿Es que Dios no quiere? No. Pero hay un trabajo que hacer de tener un corazón dispuesto y humilde. ¿Para qué? Para que esto se pueda ir formando, esa semilla pueda ir creciendo y lleve el fruto que el Señor quiere. ¿Sí? Entonces, es verdad que vivimos en este mundo. O sea, participamos de todo lo que hay aquí. Comidas, viajes, trabajo, situaciones difíciles, situaciones buenas, pero no actuamos como todo el mundo. No hacemos lo que todos los otros piensan, no hacemos como este mundo lo dice que tiene que ser. Nosotros actuamos diferente. Ni luchamos con las armas de este mundo. ¿Cómo son las armas de este mundo? El chisme, las guerras, hablando del uno, pensando como piensa la mayoría, que si me hicieron de esta forma, entonces yo también hago lo mismo para que experimente la misma moneda. Esas son las armas de este mundo, ¿sí? Procediendo de una mente humana que se deja guiar por sentimientos y pensamientos y costumbres equivocadas. Esas son las armas. Dice, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. ¿Sí? ¿Y cuáles son las fuerzas del mal? Aquí mismo nos lo dice. Las acusaciones o argumentos y el orgullo o la altivez de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. ¿Cuáles acusamientos? ¿Cuáles argumentos? Todo argumento que se levanta contra la verdad de Cristo, contra la naturaleza de Cristo, contra la moral o el proceder del Espíritu, esas son las que toca derribar. ¿Cómo se derriban? Con el poder de Dios para destruir esas fuerzas del mal. ¿En dónde es que se forman estas altiveces o argumentos o acusaciones o formas de vivir? En la mente del hombre. ¿Sí? Toca derribar toda altivez que se revela por medio de la mente y del corazón del hombre, llevarla a Cristo para que por el poder del Espíritu esas cosas puedan ser derribadas. Esas son las armas con las que nosotros batallamos, ¿sí? ¿Con qué? Con el arma de la sabiduría y la inteligencia espiritual para derrotar toda fortaleza que se levanta en nuestro corazón y en nuestra mente, llevarla en cautiverio para que se someta a la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos cosas en nuestras vidas que vamos a tener hasta que moramos, que cada día tenemos que llevar al sometimiento de la voluntad de Dios. Pensamientos, deseos,
actitudes, costumbres que hemos aprendido por el medio en el que nos hemos formado, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que los diferentes países tienen ciertas costumbres, ¿sí? Y eso se forma una naturaleza que se expresa. ¿Por qué dicen que los latinoamericanos tienen más temperamento que de pronto los europeos? Por el medio en que se formaron, ¿sí? Que a veces no pensamos lo que decimos antes de hablar, ¿sí? El Señor dice, es mejor callar y escuchar más y hablar menos, ¿sí? Todo eso viene con la formación. Y acuérdense que nosotros estamos ahora en Cristo Jesús aprendiendo una diferente manera de pensar, una forma diferente manera de vivir, para que podamos reflejarle a Él, ¿sí? Si cambia nuestra manera de pensar, también va a cambiar nuestra manera de vivir, ¿ok? ¿Y cómo va a cambiar la mente nuestra? Pues llenándola, instruyéndola y conociendo a Cristo. Y cuando hablamos de conocimiento, yo creo que ustedes ya saben de qué hablo. No es de la letra, no es de la teología, no es de la información doctrinal, sino del conocimiento del Hijo de Dios. Cristo mismo lo dijo. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, y a aquel al cual tú enviaste. Esa es la vida eterna, nos dice en San Juan 17. Nos dice de esta manera. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Está hablando ahí de enseñanzas doctrinales, de conocer muchos Biblia o muchos textos? No, está hablando de conocerle a Él como persona, porque Él es el único que puede transformar el corazón del hombre. Él puede transformar ese corazón de piedra y volverlo en un corazón receptible a esa semilla que lleva fruto para Él. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar entonces ahora otro de los obstáculos que aparecen. Y he pensado, vi aquí que la ignorancia es otro de los obstáculos que aparecen en la vida del creyente que no le dejan crecer. Oseas capítulo 4, versículo 6, en la Reina Valera de 1960, dice esto. ¿Oseas qué? Capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando ustedes piensan en conocimiento, piensan en que en ciencias, matemáticas, física, historia. No, no estamos hablando de esas cosas. El hombre perece y lleva una vida de muerte, no es porque le faltó estudio educativo en cuanto a las físicas o a matemáticas o química. Es porque le falta conocimiento ¿de qué? Del que lo creó, de Dios. Dice aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto que desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estas fue cosas que Dios le decía al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se olvidó del conocer al Dios que los había sacado de Egipto. Se ocuparon en todas las otras cosas, como hacemos nosotros en muchas ocasiones. Nos ocupamos de todo lo natural, de suplir todas las necesidades, y nos olvidamos del conocimiento de Cristo. ¿Por qué es que el mundo anda como anda y está siendo destruido? Por la falta del conocimiento de aquel que nos creó. Y es la función de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del cual tú y yo somos miembros, de traer a luz esa información, de revelarles a Cristo, de modelarles a ellos cómo es que vive una persona que es guiada por el Espíritu de Dios, cómo se comporta, cómo habla, cómo piensa, cómo procede en los momentos de angustia y en los momentos de alegría. ¿En dónde está su confianza? ¿En dónde está como decía más arriba aquí, mi honra o mi alegría? Pues en creer en el Señor, en confiar en Él. Eso tenemos que reflejarlo. Y eso no se refleja así porque yo nací de nuevo y ya. ¿Sí? En el nacimiento pasan muchas cosas, pero empieza a reflejarse
a la medida que el creyente, que el ladrillo empieza a ser moldeado y transformado, ¿cierto? En unidad con el cuerpo para que tenga una expresión hacia el mundo. ¿Ok? Y eso es aquí, ahora, hoy y ya. Empieza por nosotros, empieza por el matrimonio, empieza por los hijos y eso se va expandiendo. Pero vemos que la tarea es como está para arriba, ¿no? Por las situaciones que vemos diariamente. Imposible no es. No, imposible no es, pero el Señor quiere que ya nosotros entendamos de que esto viene por medio del conocimiento de Él. A ver, íbamos ahí. Entonces, la ignorancia es uno de los problemas. Ignorancia en el conocimiento del Hijo de Dios, del Padre y del Espíritu Santo. Y como les dije hace unos segundos, la vida eterna empieza por medio de que le conozcamos a Él. Dice, la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Salir de la ignorancia entonces de quién Dios es, aprender a conocer su gobierno, porque Dios reina, y Él tiene un reino, y nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tenemos que ser entendidos en conocer cómo es que funciona su gobierno en la vida de la iglesia y del creyente. Vivir por la nueva naturaleza que adquirimos en Cristo. Acuérdense que nosotros morimos a la carne y resucitamos para vivir con Dios, dejando los pesos de esa antigua manera de vivir en la cruz para ahora nosotros vivir por una nueva gobierno, una nueva naturaleza que es el Espíritu de Dios puesto en el hombre y que el hombre va creciendo por la obra del Espíritu en nosotros. ¿Ok? Tener una mente entendida de cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, pensamos y comportamos. Entonces, la ignorancia, desafortunadamente, es atrevida, ¿sí? Y nos lleva a nosotros a estancarnos en el desarrollo. Bueno, hay otro punto que también encontré muy interesante, porque no muchas veces lo pensamos y creo que es algo de lo que no se habla mucho. O se habla, pero de pronto no en este contexto, de que causa tropiezos, ¿sí? Y que causa, pone un enfoque equivocado. No creo que se vayan a imaginar de qué estoy hablando, por eso también les voy a decir. O de pronto sí. El amor al dinero. El amor al dinero. Es un obstáculo gigante en ¿qué? En el desarrollo y en el crecimiento del creyente. Ustedes pensarán que de pronto el dinero es solamente lo que usted toca con sus manos, el papel, ¿sí? El dinero es mucho más que el papel que usted toca. Representa cierto valor con el que usted puede comprar, ¿cierto? Una comida, un boleto, tiene un valor con el que usted puede acceder a ciertos bienes, ¿cierto? Y Dios sabía que el hombre iba a tener problemas con el dinero, ¿sí? Sabía eso desde el principio. Por eso es que la Biblia habla con más de 2000 versículos. Esto lo busqué en varias fuentes de gente que ha estudiado este tema. Dice que habla con más de 2000 versículos, hablan sobre la temática del dinero. Y es más versículos que se refieren al dinero que a la oración, la fe, el matrimonio, el sexo o la salvación. ¿Cómo les parece eso? Porque el Señor sabía que el dinero iba a ser un problema para el hombre. Y les voy a explicar por qué. Ahora viene por qué. No vamos a entrar en esos versículos de cuáles son, pero les voy a leer por qué el Señor habla de esta situación del dinero como algo que es un tropiezo para el desarrollo espiritual del creyente. En Mateo 6, 19, 21 al 2, Mateo 6, 19, 21, y ahí me comí un otro más, pero y 24. Dice, bueno, ustedes lo han leído muchas veces, tesoros en el cielo. Del 19 hasta el 21 y después saltamos al 24. Dice,
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Después dice en el 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y si saltamos al versículo 24, nos dice esto. Ninguno es nadie, o sea, no existe ni uno, que puede servir a dos señores, ¿sí? Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo interesante de esto aquí es que está hablando de señores. Cuando uno piensa en un señor, estamos hablando de que hay uno que manda sobre otro, ¿cierto? Los esclavos tenían los señores a los cuales les tenían que servir. Usted llama a alguien señor por causa de que tiene algún grado de autoridad, ¿cierto? Un jefe es un señor. A nosotros desde pequeños nos enseñan en Colombia que a los adultos se le dice sí señor, sí señora, para darles un rango de poder, autoridad o gobierno, ¿cierto? Y el Señor habla aquí de este problema como un señor. Dice, ninguno puede servir a dos señores. O sea, no pueden haber dos gobernantes, no pueden haber dos autoridades, no pueden haber a dos a los cuales yo tengo que remitirme o servirle, porque va a aborrecer uno y va a amar al otro. Va a estimar a uno más que el otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y lo interesante de las riquezas es que a esas se le dio un nombre, a ese señor, y se llama Mamón. ¿Y qué era el nombre Mamón? Pues durante la Edad Media, Mamón fue personificado comúnmente como el demonio de la avaricia, de la riqueza y de la injusticia. ¿Cómo la ven? ¿Sí? O sea, fue personificado el problema de la plata, del dinero y de las riquezas como un personaje espiritual que tiene señorío sobre los humanos de tal manera que avanza o crece la avaricia, la riqueza y la injusticia. Esas son las características de ese amor a este Señor. Y por lo tanto el Señor dice, no puedes, porque son dos gobiernos totalmente diferentes. Son dos señores con naturalezas totalmente contrarias. El Señor es justicia. Esto hablaba de injusticia. El Señor no tiene avaricia. Él es generoso en gran manera. ¿Sí? No puede, no hay comunión, la luz con las tinieblas. Si algo causa tropiezo en el humano, es precisamente esto, porque donde está el corazón, ahí también está la riqueza del hombre. Y si la riqueza del hombre está en los bienes, en la plata, en la apariencia externa de lo que es la riqueza para el hombre, porque también eso es sinónimo a veces en el mundo humano, en el mundo natural, carnal en el que vivimos, aquí en esa tierra, la plata se ha convertido en asociación a poder y autoridad. ¿Sí? ¿Usted cree que así es en la mente de Cristo? Poder y autoridad no tienen nada que ver con cuánto tienes en el bolsillo o en el banco. Tiene que ver con cuánto de Cristo se refleja a través de ti. En el reino de Dios, el poder se manifiesta. Es por la manifestación de Cristo a través de los hombres, trayendo libertad, sanidad, justicia, amor, templanza, cosas que no tienen que ver nada con cuánto tienes de bienes naturales. Entonces, este Señor gobierna las intenciones del corazón del hombre, que no está siendo gobernado por el Espíritu. ¿Sí? Estamos hablando, dos señores. Y el Señor dice, ninguno puede servir a dos. O sirva al uno o sirva al otro. Porque es imposible. Son totalmente opuestos estos dos mundos.
Entonces, este señor de la plata, del gobierno de las riquezas, que opera con injusticia y avaricia, se manifiesta por medio del corazón del hombre. Y ya sabemos que un corazón que no se rinde al Señor tiene dificultades de crecer, de madurar. Y puede que vaya a la iglesia, puede cantar, puede adorar, predicar y hacer obras de caridad también, hacer vigilias y cuanta cosa. Y es hijo de Dios. Pero no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay estancamiento, por cuanto la ignorancia de Cristo y el amor al dinero le ha cegado, ¿sí? Y lo estanca. Así es. Cuidémonos nosotros de eso. ¿Ok? Bueno, entonces decíamos, este Señor gobierna las intenciones del corazón del hombre que no está siendo gobernado por el Espíritu de Dios, de tal manera que el comportamiento de este ser evidencia características de la naturaleza de aquello que lo gobierna. En este caso, como decíamos, avaricia e injusticia. ¿Sí? Si el Espíritu de Dios gobierna la vida de nosotros, la evidencia va a ser notoria en cómo hablamos, pensamos, vivimos, nos comunicamos y cómo nosotros transmitimos lo que hay metido dentro de nosotros en este vaso de barro. Eso sale a flote. El fruto, por el fruto los conoceréis. De la misma manera, si yo tengo otro Señor, eso es lo que se va a manifestar. Es inevitable. Eso lo vemos todos los días. Lo vemos en la administración de los gobiernos. Por dinero la gente mata a su propia familia. ¿Han leído ustedes casos así? Que por un pucho de dinero mató al hermano, al suegro, a la esposa, para que le paguen una herencia, para que le den un seguro que estaba a nombre del cónyuge. ¿Sí? Porque, bueno, por causa de dinero se estafan a socios, familiares o amigos, haciéndose propietarios, ¿cierto? O beneficiándose injustamente o económicamente de bienes que no les pertenecían. ¿Cuántas familias no se han roto por causa de la economía? Por causa de los problemas de la plata. Porque no se tiene el corazón puesto en el lugar correcto, sino que se estafan, se maltratan, se roban, porque el corazón está en el lugar equivocado. No se están haciendo a Cristo, sino a este Señor que les gobierna, desafortunadamente. Y en eso tenemos que nosotros crecer, despegándonos de todas esas cosas. Yo no estoy diciendo que es malo tener plata, no estoy diciendo eso para nada, pero tenemos que estar entendidos que eso a mí no me puede gobernar. Si tengo, está para el servicio del Señor. Y si tengo, voy a estar muy claro de que mi confianza no está ahí. Mi fe en mi seguridad no está en lo que tengo, sino en aquel que me provee todas las cosas. Porque a veces, no, en verdad, más rico es un pobre con Cristo que un rico sin Dios, sin Cristo. ¿Sí? Así de fácil es. Puede que la gente no lo piense, pero el día, cuando estemos delante de la presencia de Dios, nos daremos cuenta que el rico tuvo mucho, pero estuvo muy lejos de la presencia del Dios Todopoderoso. Y el pobre tuvo poquito, pero estaba al frente de la presencia de Dios y se reflejó en toda su manera de vivir. ¿Sí? Entonces, por eso digo yo, estos dos, y dicen las enseñanzas del Señor, estos dos mundos son contrarios el uno al otro. Todo el mundo humano, que se le llama el mundo o la carnalidad del hombre, es totalmente contraria al vivir por el Espíritu de Dios. Y todos nosotros los creyentes estamos siendo transformados diariamente a pensar diferente, a vivir diferente en nuestro corazón, para que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios, de cuál es el gobierno del Espíritu, por cuáles son los principios por los cuales vivimos nosotros. ¿Y a quién miramos? Porque cuando ponemos nuestra mirada en otras cosas, eso se enseñorea de uno. ¿Ok? ¿Alguna vez usted ha visto algún gobernante de las naciones que sea pobre? ¿Usted ha experimentado eso? Yo veo que normalmente los gobernantes de las naciones o son ricos o se hacen ricos. Y si son pobres, llegan al poder y se hacen ricos a costa de su situación, o a costa de su trabajo, a costa de su posición. ¿Sí? Y se enseñorean de las naciones.
Hay muchos que desafortunadamente operan de esa manera. Bueno, vamos a ir, creo que ya al último punto. Hay muchos más, quería compartir otros más con ustedes, pero creo que no nos alcanza el tiempo. Uy, ya he hablado demasiado. La última es la religiosidad. Entonces, hablamos que una era la altivez, la arrogancia, la otra era la ignorancia, la otra era el amor al dinero y la última, la religiosidad. ¿Y a qué me refiero con la religiosidad? Jesús fue durísimo con los religiosos del tiempo de él. Él no estaba en contra del enfermo, del que no conocía de él, del que pecaba, de la prostituta. Él no estaba en contra de ellos, del incautor de impuestos, no. Pero él estaba en contra del religioso. ¿Por qué? Porque el religioso tenía muchísimo conocimiento de las escrituras de Dios, pero su vida y su comportamiento no le reflejaban para nada, ¿sí? Era una sociedad o una comunidad que vivía mostrando la apariencia. Oraban en las calles, predicaban en alta voz, se reunían, hacían oraciones al frente de los templos, ¿cierto? Y mostraban una apariencia externa, pero por dentro no había ninguna transformación. Usted no ha experimentado o incluso mismo usted llegó a pensar de que usted ya lo sabe todo, de que aquí en mi iglesia o en mi comunidad es la pura verdad y la única verdad y la recontraverdad. Eso se llama religiosidad. ¿Por qué? Porque se escucha más a maestros, pastores o cualquier otro tipo de persona de mi comunidad que me enseñó o que me indoctrinó a creer unas cosas y por lo tanto todo lo otro se desecha. Y eso era lo que hacían los fariseos y saduceos de ese tiempo. Cristo venía con un mensaje del Espíritu. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba? Lo rechazaban porque no era conforme a lo que ellos predicaban, pensaban o les había sido enseñado. Y en eso me tengo que ver yo y tengo que ver durante años lo he visto, lo he palpado, lo he sentido, de que viene información de Dios de afuera, pero por cuanto no viene por medio de la persona puesta a la cual le hemos creído durante años o las personas que están en eminencia dentro de la congregación, no se recibe. Y si entonces se entra en una forma de pensar equivocada donde no se quiere aprender nada nuevo o no se puede aprender nada nuevo porque se cree que lo que yo tengo es la última Coca-Cola del desierto y todo lo otro está equivocado. ¿Sí? Eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Les cuento un poquito en cuanto a mi vida. Yo llegué a pensar de que ¿es esto todo? ¿Es esto todo del ser cristiano? Conocer estos temas, conocer estas Biblias, conocer esta enseñanza, ir a los domingos todos los tiempos, todos los domingos y hacer actividades. Y hermoso es desaprender lo mal aprendido. O que el Señor le corrija a uno lo que está defectuoso para que lo que está defectuoso se encamine al Señor y lo que está bien siga creciendo. Porque no podemos decir nosotros que llevamos 20, 30 años en diferentes congregaciones y nos hemos congregado que todo ha sido mal. No, para nada. Ha habido muchísimo bueno. Mantengamos lo bueno, rechacemos lo malo. Pero no creamos que todo lo que tenemos está perfecto, porque no conocemos todo de Cristo. Y la revelación de Cristo se nos va dando a la medida que vamos creciendo, ¿sí? Por eso toca aprender a desaprender y sacar esos conceptos equivocados que tenemos por medio de enseñanza que hemos adquirido para sacar lo malo o lo equivocado y meter lo nuevo, ¿sí? Informar la mente y el corazón con lo nuevo que el Espíritu está enseñando. ¿Para qué? Para que no nos volvamos religiosos empedernidos, que solamente es esto, esto y esto, porque me lo dijeron, me lo enseñaron y así me lo han dicho durante años, y como viene de afuera una nueva enseñanza y no fue por medio del apóstol o del maestro o del líder o de mi pastor o de mi congregación o de mi denominación, entonces no cambio mi manera de pensar. ¿Sí? Terrible, terrible. ¿Por qué? Porque el Señor
instruye por medio de su cuerpo, por medio de lo que el Espíritu revela, por medio del crecimiento viene mayor entendimiento de Él, ¿sí? Por eso a veces desaprender. Primera de Corintios 2, 10, 16 nos dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Note esto. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, si no es del Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quiere usted tener un maestro que le enseñe verdaderamente a conocer a Cristo? Apéguese, llénese y empápese de la comunión con el Espíritu. Porque ¿quién puede dar a conocer las cosas del Espíritu de Dios? ¿O de Dios? El Espíritu de Dios. Él es el mejor maestro. Y si cuando nosotros reemplazamos la enseñanza del Espíritu por personas, denominaciones o posiciones jerárquicas dentro de nuestras congregaciones, ya ahí empieza a haber una falla en cuanto al desarrollo. Porque el que edifica la iglesia es Cristo y el que la perfecciona es Él, para presentársela a sí mismo sin mancha, ¿sí? ¿Que usa personas, como hablamos la semana pasada? Sí, claro. El Señor usa pastores, apóstoles, maestros, ¿sí? Pero no para que se crean que están en la cima y no tienen que aprender de nadie más, sino que están puestos ahí para edificar el cuerpo a la medida de la revelación de Cristo que van teniendo, ¿sí? O que vamos teniendo, ¿sí? Y todo el cuerpo, creciendo en unidad, vamos evidenciando, vamos mostrando y revelando en nuestra manera de vivir al mundo que nos rodea cómo es una congregación, una familia, una persona, una sociedad que es gobernada por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y esos son los grandes contrastes de este mundo en el que vivimos. La iglesia puesta en un mundo que opera por otra ley. Por lo tanto, nosotros como iglesia estamos en este mundo, pero no vivimos como hace el mundo. Totalmente diferente. Sin ignorancia en cuanto a Cristo. Sin arrogancia, ¿sí? Si en algo nos vamos a gloriar es que conocemos a Cristo. Sin amor a otros señores. El amor al dinero es uno. Pueden haber muchísimos más, pero algo claro habla el Señor en cuanto a esa temática. Bueno, y la última, ahora sí la última, porque ya me pasé de tiempo. Contristar el Espíritu. Contristar al Espíritu. Dice, en Efesios 4:30 dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán librados del pecado. Y la pregunta es, ¿cómo se pone triste el Espíritu? ¿Cómo es que se contrista? Cuando el Espíritu te ha revelado una verdad de Cristo, te ha enseñado algo de su naturaleza, te ha enseñado cómo proceder en amor, en servicio para con el prójimo, en no creerte mayor de lo que debes creerte, ¿sí? Sino de estimar a tu hermano como mayor a ti mismo, en servicio para los demás. Y la mente del hombre o la mente de nosotros decide hacer algo contrario. Eso es contristarle. Es hacerle triste o decirle, ¿sabe qué, Espíritu Santo? Yo sé lo que debo hacer, yo sé lo que debo pensar, yo sé lo que usted me ha instruido, yo conozco el proceder de Cristo, yo conozco lo que dice la Biblia al respecto, pero yo prefiero hacer como me parece. Yo prefiero hacer como siento
yo opto por hacer lo que la sociedad acepta, eso es contristar al Espíritu. Eso es decirle, no me importa. ¿Y cómo puede uno crecer si no está alineado a la voluntad del Espíritu? El Señor Jesús lo dice así. Cristo dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si el mismo Cristo no optó por hacer su voluntad, el Dios creador de los cielos y la tierra, sino someterse al Señor que lo envió, a su Padre, haciendo la voluntad de Él, ¿cuánto más nosotros, su iglesia y su cuerpo, humanos, hombres y mujeres, que tenemos que aprender a vivir por la vida de Cristo que nos habita y que nos está enseñando para salir de todas esas cosas de una humanidad caída, aprender a pensar como piensa un hombre y una mujer de Dios? ¿Sí? En eso estamos y en eso creemos y en eso confiamos de que la obra del Señor no es en vano, sino que vamos poco a poco creciendo para que podamos llegar a la medida y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Siendo entendidos, no ignorantes, y poniendo de nuestra parte a responder a lo que Él nos enseña. Porque es de parte y parte. El Señor no se impone. Él presenta, muestra, guía, y yo coopero con esa guía del Espíritu. ¿Para qué? Para que empiece a formarse en mí lo que el Señor quiere ver. Hombres y mujeres que le alaben a Él, en espíritu y en verdad. No el domingo, sino en toda nuestra manera de vivir. ¿Ok? Bueno, creo que con eso concluimos esta tarde. Creo que de pronto concluimos el tema. Vamos a ver si abundamos más en esto, pero creo que ya concluimos por lo menos el tema de la edificación de la iglesia y veremos más o menos más la próxima semana qué será. Y cuando digo tema es porque hablo de esto, pero recordémonos, nosotros estamos creciendo en todo. Todos los temas, todo lo que hablamos, todo lo que vivimos diariamente es para crecer, ¿sí? Y para que aprendamos a vivir en comunión con Él. Y de esa manera vamos a conocer el corazón del Señor y de esa manera vamos a crecer y vamos a reflejarle a Él. Bueno, que tengan feliz día. Ahorita nosotros nos vamos a almorzar, qué rico, porque ya está haciendo hambrecita, pero el banquete de hoy espero que le haya nutrido en su espíritu también y que lo tenga en mente, manténlo en mente para que puedas crecer y desechar todas esas cosas que nos obstaculizan en el desarrollo. ¿Ok? Hasta la próxima, gracias por estar ahí y que tengan una feliz tarde.